Bueno, el domingo pasado estuve compartiendo acerca de que Jesús es más que suficiente, ¿no? Todos nosotros pasamos por pruebas, dificultades, situaciones difíciles en la vida. Mientras estemos en este mundo, siempre van a haber problemas, dificultades, ¿no? Si no quieres tener ninguno, te recomiendo que te mudes al cielo. Pero mientras estés vivo van a haber desafíos, cosas que ocurren, pasan. Gran parte de ellas son por nuestras propias decisiones, no es porque Dios te esté castigando ni mandando ninguna cosa mala, porque Dios es un Dios bueno, pero ocurren cosas, ¿no? Y finalizando el mensaje el domingo pasado, yo leí Efesios el capítulo 3 y es algo importante, dice acá, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios, ¿no? Y yo compartí y mencioné ahí que en realidad lo que necesitamos hacer nosotros es afianzarnos, afincarnos, afirmarnos, arraigarnos y cimentarnos en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice, si nosotros entendemos y conocemos eso, seremos llenos de la plenitud de Dios, ¿no? Y realmente es importantísimo que nosotros vivamos afirmados en eso, porque si no vamos a pensar que las cosas que nos ocurren en esta vida son porque Dios nos está castigando, nos está enviando algo malo o qué sé yo, nos quiere enseñar a través de estas tragedias, y no es así. Sí, definitivamente Dios va a enseñarnos cosas, pero Él lo va a hacer a través de su palabra y por medio de su Espíritu. Ok, pero les dije que lo importante que nosotros tenemos que entender es que Jesús, ¿no? Y es lo que quería compartir este domingo, que Jesús nos muestra al Padre, ¿no? Él es el que nos revela verdaderamente al Padre. Y al revelarnos verdaderamente al Padre y a mostrarnos cómo es Dios, nosotros podemos estar establecidos en su amor y tener confianza en cualquier momento, en cualquier dificultad. Y quiero que vayamos al Evangelio de Juan, el capítulo 1, vamos a empezar. Juan capítulo 1, voy a saltar por varios versos. Y dice el verso 1, y vamos a leer los siguientes, luego vamos a saltar al verso 14, dice: en el principio era el verbo, o la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El verso 14 dice: y aquel verbo, palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En el literal griego da la idea no de dos palabras, sino de una sola palabra, que dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la verdadera gracia, no la gracia y la verdad, sino la verdadera gracia, vinieron por Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, la idea acá cuando habla de que está en el seno del Padre es que está cara a cara con Él a tal punto que puedes sentir su aliento. Imagínate hablando a alguien tan cerca a ti, ¿no? Que puedes sentir su aliento. Esa es la idea. Y dice acá: a Dios nadie le vio jamás. Ahora, cuando uno lee eso y piensa, dice, pero bueno, en el Antiguo Testamento, si hablamos teológicamente, hay algunas apariciones de Dios en el Antiguo Testamento en forma corporal que se llaman las teofanías. Un ejemplo de eso es Abraham, por ejemplo. Vienen Dios y dos ángeles y están con Abraham, y luego Dios se queda hablando con Abraham, y así lo dice el pasaje, y los ángeles se dirigen a Sodoma y Gomorra. Y Dios dice: encubriré algo a mi amigo Abraham, ¿no? Y le cuenta lo que va a pasar, y sabemos la historia. Abraham comienza a interceder por Sodoma y Gomorra. Ese no es el tema ahorita, pero lo que yo voy es el hecho de que Abraham comió con Dios. Dios tomó forma humana y los ángeles también tenían forma humana, los reconoció, los atendió y todo esto. Ellos se fueron, pero vieron a Dios.
Moisés, Éxodo 34, si no me equivoco, pueden ver, habla de que le pide a Dios que quiere ver su gloria. Dios lo pone en la hendidura de la peña y Dios hace pasar toda su bondad, porque la gloria de Dios es la bondad de Dios. ¿Okay? Entonces muchos dicen, cuando lo puso ahí, que vio sus espaldas y lo puso en la hendidura de la peña y solamente hizo pasar su bondad, no podía mostrarle su gloria, pero la bondad de Dios es la gloria de Dios. Dios es bueno y Él es bueno todo el tiempo, ¿sí o no? Oral Roberts hace años atrás, creo que en los 50, no me acuerdo, acuñó esa frase, ¿no? Y comenzó a decir Dios es bueno, ¿no? Y Dios es bueno todo el tiempo, y los religiosos de esa época se enojaron, los pastores decían, no puede decir que Dios es bueno, lo decían en sus programas radiales y todo, sus campañas, y le decían, pero ¿acaso Dios es malo? No es malo, pero no puede decirlo, ¿no? Esa es la mentalidad religiosa, ¿no? Que nunca das la talla, nunca puedes. Bueno, Dios le mostró su bondad a Moisés, entonces vio a Dios. Entonces hay casos en el Antiguo Testamento que eso ha ocurrido. Sin embargo, él dice acá que a Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Porque el que ha dado a conocer o ha revelado o nos muestra quién verdaderamente es Dios, el Padre, es Jesús. Nadie más. Él es el que lo ha dado a conocer. Cuando uno ve en Hebreos, el capítulo 1 de Hebreos capítulo 1, el verso 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días. Ustedes saben que Hebreos fue escrito en el año 66 más o menos, después de Cristo. En el año 66 después de Cristo dice, en estos postreros días. O sea, los postreros días no son de aquí a 1000 años, de aquí a 200 años, no. Eran en esa época, en estos postreros días, ¿no? Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora noten que dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En Colosenses, el capítulo 1, Colosenses capítulo 1, el verso 15 y siguientes dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Pero noten que dice que Él es la imagen del Dios invisible. Jesús le puso rostro a Dios el Padre cuando anduvo en esta tierra. Él es el unigénito que estaba en el seno del Padre, al aliento con Él, a esa distancia. Él es el que nos lo ha dado a conocer. A Dios nadie le ha visto jamás o le ha conocido como Jesús nos da a conocer al Padre. Hola. En el Antiguo Testamento, los profetas recibieron mensajes de Dios por inspiración. Toda la escritura es inspirada por Dios. Recibieron mensajes, pero aún así aquello que ellos transmitieron y pudieron ver era sesgado bajo el velo que ellos tenían, porque en el Nuevo Testamento Dios es revelado. En el Antiguo Testamento Dios está velado. Hola, está tapado. Por eso es que en Corintios dice que hasta el día de hoy, donde se lee la ley de Moisés, hay una venda puesta delante de los ojos de las personas, que esa venda solamente es quitada por la luz del Evangelio de Cristo. ¿Están ahí o no? Entonces en el Antiguo Testamento la gente solamente podía ver y tener la luz de acuerdo a lo que ellos conocían en el pacto en el que ellos estaban. Tú y yo estamos en un nuevo pacto, en un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas y del cual Cristo mismo es el mediador. Pero en el antiguo pacto, bajo la ley, ellos veían a Dios de cierta forma, de cierta manera. Cuando Dios llama a Abraham, que vio a Dios, cuando Dios llama a Abraham y lo saca de Ur de los Caldeos, de un
de un pueblo pagano, adoradores de ídolos, que sacrificaban niños a sus dioses, y los llama para revelarse y manifestarse, y los saca y le dice que le mostrará el lugar donde va a ir, etcétera, etcétera. Nosotros vemos que Dios tiene un pacto, un gran pacto, y en algún momento va a compartir acerca de los pactos, pero tiene un gran pacto de amor, de misericordia con Abraham. Si ustedes ven la vida de Abraham, de Isaac, y que hablar de Jacob, ¿no? O sea, todos ellos pecaron, pero sin embargo Dios no tomó en cuenta las cosas que hacían. Cuando el pueblo de Israel sale y es llevado sale de Egipto y es llevado por el desierto hasta que llegan al Sinaí, el pueblo de Israel pecó a sus anchas, hizo una serie de cosas. 2 cosas solamente les dijo Dios que no hiciesen, y ambas las hicieron. ¿Qué les dijo? Que guarden el día de reposo, y la otra era que no guarden más maná. ¿Quieres comer 20 maná? Trágatelos, pero no guardes. Mañana va a haber más maná. ¿Qué estaba mostrando? Que confíen en Él. Pero no le hicieron caso. ¿Hizo algo Dios? Nada. Fue cuando llegaron hasta el monte Sinaí que el pueblo vio las cosas que pasaban y le dijeron a Moisés: mira, no queremos que Él nos hable. Tú habla con Él, tú represéntanos, ¿no? Y si ustedes ven ahí en Éxodo 19, Dios les habla y dice: quiero que guarden mi pacto. No dice mi ley. Nunca fue la intención de Dios dar la ley. Era que guarden el pacto de Abraham, Isaac y de Jacob, ese gran pacto de amor, de misericordia, de gracia, como había sido hasta ese entonces, porque desde que Abraham tuvo ese pacto hasta que el pueblo de Israel salió de Egipto, hubo pecado, pero a nadie se le imputó pecado. Hola, porque cuando no hay ley, a nadie se inculpa de pecado. Pero cuando ellos rechazan el pacto, ese gran pacto, y encima tienen una actitud de que tú habla con Dios y nos lo dices y nosotros lo haremos, Dios es bajado a un nivel en el cual Él no quería tener relación con el pueblo de Israel, a un pacto de paridad, de igualdad, en la cual hay normas y reglas y Él está sujeto a tenerlas que cumplir, en el sentido en que si ellos faltaban las reglas, Él tendría que castigarlos. Y es a partir de ese momento que expresiones y la ira del Señor se encendió y se enojó, y todo esto aparece. Antes de eso no aparecen para nada, porque el trato que Dios tenía con el pueblo de Israel era a través del gran pacto que había hecho con Abraham. ¿Me están siguiendo o no? Pero cuando eso cambia, en la primera que fallan, 3,000 mueren. Y las demás cosas comienzan a ocurrir, y la ley siguió funcionando, y los profetas, por más que recibieron luz y el mensaje de Dios, todo lo podían ver solamente con sus anteojos bajo la ley, sesgado, y en la ley no muestran a un Dios que es un Padre amoroso. Por eso es que cuando Jesús comienza a hablar y comienza a mencionar al Padre, ellos no pueden entenderlo, porque en el contexto judío, bajo la ley estricta, en que solamente tenían que cumplir, tenían que acercarse a Dios en base a cumplir, y aún así no daban la talla. A Dios no se le llamaba Padre, lo máximo que decían era el Señor, Adonai. Es más, el tetragrama YHWH, no decían, ni siquiera pronunciaban Yahweh, el nombre de Dios. ¿Qué está hablando, pastor? ¿No era Jehová? No, eso se ha cambiado después. Era Yahweh. ¿Ok? No me diga, ¿los católicos tienen razón? Sí. No les digan, ¿eh? Pero se hispanizó, hizo una serie de cosas. Bueno, esa es aparte. Pero no pronunciaban el tetragrama. No decían el nombre de Dios. Era el Señor, Adonai. ¿Ustedes creen que iban a llamarlo Padre? Jamás. Ese es el concepto. Para ellos no podían ver más allá de la ley y el trato severo, no podían entender. Y cuando Jesús dice acá que a Dios nadie le vio jamás, no como Jesús lo presentó. Nadie lo vio jamás. Ellos tenían la idea de un Dios enojado, airado, al cual hay que apaciguar, al cual hay que cumplir con la ley y los sacrificios, porque si no, te va a atrapar. Te va a atrapar, ¿no? Me hace acordar la historia de ¿por qué me acuerdo de estas cosas? Pero bueno, me hace acordar la historia de que había un loro, ¿no? Y el loro, entra un ladrón, ¿no? Y el loro le decía al ladrón: Nerón te va a atrapar,
Nerón te va a atrapar, una cosa así, ¿no? Y el ladrón se, ¿qué me va a atrapar? ¿Qué eso? Finalmente el ladrón estaba robando varias cosas y el oro se voltea, Nerón, atrápalo, y salió un Doberman. Y atrapó al ladrón. Y para mucha gente es una cosa así, Dios te va a alcanzar, ¿eh? Dios te va a atrapar, te estoy chequeando, te estoy mirando. Yo voy a cumplir 40 años de haberme convertido. No. Ustedes dijeron, ¿qué le pasó al pastor? Se está quitando la... No. No se adelanten, pues. Yo me convertí a los 16 años. Ok, voy a cumplir 56, pero este año cumplo 40 años. Y en Cristo. Y gran parte de esos años, hasta que entendí la revelación del Evangelio de la Gracia, para mí, mi relación con Dios el Padre, yo lo llamaba Padre, oraba, pedía, y por momentos, claro, era el Padre, pero en realidad con quien tenía más relación era con Jesús y con el Espíritu Santo. Porque mi visión del Padre es que el Padre me soportaba. Si yo hacía algo, estaba él sentado en su trono, siempre serio tal vez, esperando, listo para incorporarse, y en eso Jesús saltaba en el medio y decía, yo derramé mi sangre. Él creyó en mí. Entonces el Padre se sentaba. Me decía, mira, la próxima. Y esa es la idea que yo tenía de Dios el Padre. Claro, era una fórmula en la oración. Pides al Padre en el nombre de Jesús, pero es todo gracias a Jesús, porque el Padre nos soporta. Pero esa no es la idea que Jesús muestra. Esa es la idea de mi concepto en mi mezcla con el Antiguo Testamento, en el cual nunca das la talla. Pero ya no estamos en el Antiguo Pacto, estamos en un mejor pacto. En un nuevo pacto, en el que Jesús es el mediador. En el cual Él nos muestra realmente quién es Dios el Padre y cuánto Él nos ama. Pero por tener una idea sesgada, no podíamos verlo. En Juan el capítulo 5, Jesús sana a un paralítico, ¿no? Y luego le dice en el verso, cuando él vuelve a él, el hombre se fue y dio aviso. No, Jesús le dice en el verso 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no venga alguna cosa peor. Era evidente que la causa de la enfermedad, lo que le había pasado a este hombre, era causa de la vida de pecado de su propia vida. Y Jesús lo anima a que viva de una forma diferente. Él dice, el hombre se fue, el verso 15, y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y luego vienen los religiosos y dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. O sea, discúlpenme, pero a ellos les importaba un bledo que el cojo haya sido sanado, el paralítico haya sido sanado. Por ello es que se pudre el paralítico. Lo que les molestaba era que el día de reposo, la ley, a mí me revienta la religión. Aborrezco la religión. No he dicho a los religiosos, a ellos les tengo compasión. Y por eso predico el evangelio que predico, para que salgan a la luz. Pero la religión la detesto, porque siempre te está poniendo trabas, te está poniendo cosas que tienes que cumplir. Siempre vas a tener con la religión el pensamiento de que tienes que apaciguar a un Dios enojado e iracundo. Y déjeme decirle, Dios no está enojado contigo. Gracias a lo que Cristo Jesús hizo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús se asemeja y dice la relación con el Padre. Jesús sanó a y parecía que a veces, si ustedes ven los evangelios, Jesús sanase a propósito a las personas en el día de reposo. Para sacudirlo, porque ellos estaban más interesados, como Dios dijo y Jesús dijo, ¿se hizo el día de reposo, el hombre para el día de reposo o el día de reposo para el hombre? Porque ¿de dónde surge en realidad? 6 días trabajó el Señor y uno reposó y tenemos que reposar, quiere que descansemos. Pero ellos toda era la ley y las normas, y eran tan acérrimos en cuanto a esto y tan fanáticos que eso les enojaba. Pero él dijo, mi Padre trabaja. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Se hacía uno con el Padre. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos no podían entender eso. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús, Juan les enseñó a sus discípulos a orar, enséñanos a orar. ¿Qué dijo Jesús? Cuando ores, dirás así, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre. Eso escapaba completamente a su pensamiento.
Ellos no podían entender eso. No lo podían comprender. Porque Dios es un Dios amoroso y Jesús nos vino a mostrar al Padre. A Dios nadie le vio jamás como realmente es. Solamente lo veían sesgado a la luz de la ley, de las normas, y que estaba airado y enojado, y veían las cosas que había tenido que ocurrir, que Dios nunca quiso que ocurriesen, porque nunca quiso dar la ley, sino mantener el pacto que tuvo con Abraham. ¿Me están oyendo? Pero él fue obligado y arrastrado a esa situación que no quiso. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que Él vino no a abrogar, a anular, a incumplir la ley, sino a cumplirla. Y la cumplió por completo, ya no es necesario más la ley. Hola, ¿me está diciendo, pastor, que yo no necesito cumplir los 10 mandamientos? No, Jesús ya los cumplió por ti. Y ahora ya no estamos bajo esa ley escrita en tablas exteriores. Ahora tenemos una ley escrita en nuestros corazones. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. No necesitamos una tabla exterior que nos diga no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto otro. Al recibir a Cristo tienes al Espíritu Santo que mora dentro de tu corazón. Y Él te guía y te muestra y te capacita y te empodera por medio de la gracia para vivir una vida correcta. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? En Juan 14, aleluya, ¿están ahí o no? En Juan 14, Jesús está hablando, después de hablar acerca de que el capítulo 13, de haberle lavado los pies a los discípulos, habiendo hablado y dicho que les daba un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros como Él los había amado, y que en esto conocerían el mundo que somos sus discípulos, en que nos peleásemos todos los domingos. Esta iglesia, los bautistas contra los pentecostales contra estos otros. No. Dice que nos amemos. Ese es un buen versículo para que todos lo publiquen en Facebook, porque a veces se ve cada cosa en Facebook. Cómo se detestan, se atacan esto, y no muestran la clase de amor que Dios tiene por nosotros. Y luego empieza el capítulo 14, dice que en la casa, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas. Y continúa hablando. Y les dice donde Él va, lo pueden seguir, y en el verso 5 Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Entonces Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Entonces Felipe dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le responde en el verso 9, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pides al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Está diciendo que si lo hemos visto a Él, hemos visto al Padre. ¿Qué hizo Jesús cuando anduvo en esta tierra? Él anduvo con pecadores. Tanto es así que lo llamaron comelón y bebedor. Por eso yo soy seguidor de Jesús. Pero los pecadores estuvieron cómodos con Él, no se sentían mal. No me contesten ni levanten la mano, pero ¿cuántos pecadores se sienten cómodos contigo, religioso? Porque la iglesia está llena de gente que lo único que hace es juzgar. Juzgan a las personas por si se hacen tatuajes, juzgan a las personas por si se perforan partes de su cuerpo, la oreja, la nariz, o sabe Dios qué parte de su cuerpo se deciden perforar, ¿no? Juzgan a las personas por si usan shorts, juzgan a las personas por si van a la playa, juzgan a las personas por esto, juzgan a las personas por esto otro, juzgan a las personas por si vienen a la iglesia, por si no vienen juzgan por todo, juzgones. Y la gente es fabulosa, ¿no? Porque juzgan al resto por sus acciones, pero ellos se juzgan a sí mismos por sus intenciones. Lo hice, pero yo no quería. Lo hice, pero yo no quería. ¿No? Entonces, eso es una advertencia, no es que me falta poquito tiempo, no se preocupen. Entonces,
no muestran el amor de Dios. Más están mostrando. Y a veces para la gente es difícil a veces entender el amor del Padre que Jesús muestra. Porque Jesús en Hechos 10:38 dice la Biblia, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cada sanidad que tú ves que Jesús realizó, cada milagro que alimentó, cada bendición que hizo cuando anduvo en esta tierra, tú estás viendo la actitud de Dios el Padre por cada uno de nosotros. Hay un pasaje, no tengo tiempo ahorita, pero habla de que Dios le ha reservado en Juan 5. Siguientes, habla de que Dios le ha reservado todo juicio a Jesús. Que el Padre no va a juzgar, que todo juicio se lo ha dado a Jesús. ¿Y cómo lo aplicó Jesús? Van a Juan, el capítulo 8, traen a la mujer hallada en el acto mismo de adulterio. Yo no sé cómo se puede hallar a alguien en el acto mismo de adulterio solo, porque al manganzón no lo trajeron. Porque para bailar tango se necesitan dos, ¿sí o no? Para adulterar se necesitan dos, pero la llevaron a ella, porque les importaba un rábano que haya estado en adulterio. Lo que querían era probar a Jesús. Y Jesús, que el Padre dice en Juan 5, que le ha dado todo juicio a Jesús, que el Padre no va a emitir el juicio, sino le ha dado todo el juicio a Jesús para que Él lo haga. ¿Cómo hizo el juicio Jesús? En Juan 8. Cuando están ahí, Él dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y desde los más viejos hasta los más jóvenes fueron soltando sus piedritas. Y todos se fueron. Finalmente, cuando estaba la mujer sola, le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Y dijo, no hay nadie. Entonces le dijo, yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Pero la religión no hubiese puesto ese orden. Bueno, ve y no peques más, y entonces veré si no te condeno. Fuera acá. Pero Jesús no hizo eso. Ese es el juicio de Jesús. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Hola. Jesús nos mostró al Padre. Ahora yo entiendo que tal vez tú no puedes ver a Dios como tu Padre, porque tal vez, no sé tu caso, no sé tu situación, no sé quién está viendo este video, pero tal vez tu relación con tu Padre terrenal no fue buena. Tal vez tu padre terrenal abusaba de ti, te maltrataba, te insultaba, te vejaba o inclusive te pegaba. Tal vez tuviste un padre lleno de vicios, que descuidaba a tu madre o la agredía, qué sé yo. Me hace acordar la historia de un agricultor, un granjero, que iba a una iglesia bautista y cuando comenzaban a cantarla, gracia asombrosa, que salvó a un pecador como yo, el hombre no podía evitarlo y comenzaba a decir, gloria a Dios, aleluya, te alabo. Entonces venían pues los bautistas, porque ellos no manifiestan este emocionalismo. Entonces los diáconos, ¿no?, iban y le hablaban y decían, mire, acá en esta iglesia no estamos acostumbrados, quieto, calma, soso. Pues así, disculpe. Próximo domingo volvían a cantar una canción de adoración y él se acordaba y comenzaba a glorificar a Dios. Y le dijeron varias veces hasta que finalmente enviaron a los diáconos. No, porque hay iglesias que están poseídas por diáconos, perdón. No, entonces enviaron a los diáconos a su granja y estaba él con su mula arando. Entonces le dijo, mire, ya le hemos hablado varias veces, pero usted no entiende, queremos que por favor lo tome con calma, que exprese eso, pero interiormente, no sea tan efusivo, tan sobreemocionalista. Entonces le dijo, lo que pasa, usted no entiende, hermanito, yo no quiero fastidiar a nadie, pero lo que ocurre es que yo era un borracho. Me gastaba todo el dinero en borracheras, en mujeres. Venía a la casa y le pegaba a mi esposa, le pegaba a mis hijos, no los tenía bien vestidos ni alimentados, pero el evangelio vino a mí, Dios me cambió, me tocó. Mi vida, sosténgame la mula un ratito. No puedo evitar alabar a Dios y darle gloria, aleluya. Cuando Dios ha tocado tu vida y has tenido un encuentro con Él, algo ocurre. Pero si esa fue tu experiencia con tu Padre terrenal, te es difícil entender a tu Padre celestial, pero Él no es así. Tal vez tuviste una buena relación con tu Padre terrenal, entonces te es fácil entender que Dios es un Padre. Él es un Padre amoroso y Jesús nos vino a mostrar todo lo que tú ves en Jesús. Yo te animo a que te quites los anteojos religiosos de la ley y comiences a leer nuevamente los evangelios y veas todas las cosas que Jesús hizo, porque Jesús dijo que Él descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió, que todo lo que yo oigo al Padre
hablar, eso hablo. Que todo lo que yo veo al Padre hacer, eso hago. Quiere decir que cuando Jesús sanó, cuando Jesús liberó a los endemoniados, cuando Jesús bendijo, cuando Jesús no condenó a esa mujer adúltera atrapada en el acto mismo de adulterio, cuando Jesús hizo todo esto, cuando Jesús le dijo al centurión que iría y sanaría a su siervo. Y la idea cuando dice ahí que amaba mucho a un siervo, en el griego es eros. Quiere decir que ese siervo con el centurión eran gays. ¿Me están oyendo? Todos los homofóbicos aquí en el video, ¿me están oyendo? Jesús dijo que iría a sanarlo, siendo gay, homosexual. El centurión le dijo: no soy digno que entres bajo mi techo, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Y el siervo fue sanado. Para continuar viviendo ¿cómo? Jesús lo sanó para continuar viviendo ¿cómo? Sin embargo, hoy día hay pastores. Dios bendiga a esos pastores que siguen viviendo bajo la ley de Moisés. Como decía un predicador, estás tanto en la ley que hasta ya te estás pareciendo a Moisés. A algunos les va a crecer la barba como a Charlton Heston en los 10 mandamientos. Se le va a poner canoso el pelo. Pero ese no es Jesús. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Está diciendo que está defendiendo ese estilo de vida? Yo no he dicho eso. Yo creo que es el Espíritu Santo el que es capaz de obrar en la vida de las personas. Mi nombre es César Campos, no Espíritu Santo. ¿Me dejo entender o no? Predique para que dejen de beber, predique. ¿Pero por qué va a hacerles eso yo? Predique para que dejen de hacer eso. ¿Por qué va a hacerles eso yo? Si yo no soy el Espíritu Santo. El único que puede tratar contigo es Dios. Es el amor de Dios, la bondad de Dios, la que te lleva al arrepentimiento. Hola. Porque hay tanta gente. ¿Saben ustedes que estadísticamente en el mundo hay cientos, miles de personas que creen en Cristo pero no pisan una iglesia? Que aman a Dios, creen en Cristo, oran, leen su Biblia, pero no van a pisar una iglesia, porque la iglesia, en vez de ser una comunidad de amor que manifieste el amor, la aceptación, la aprobación, el ser bienvenido, es solamente un grupo de religiosos condenadores llenos de prejuicio, que si no son exactamente igual a ellos, el resto está mal. ¿Qué ha pasado, pastor? ¿La pastor no le ha dado desayuno hoy? ¿Está molesto? No. No, sino que Jesús nos mostró al Padre, a un Dios lleno de amor, de aceptación, de aprobación. Déjame decirte que tú, al estar en Cristo, has sido adoptado hijo suyo, eres acepto en el amado y eres aprobado. Que lo que Jesús escuchó del Padre: tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, lo mismo dice Dios de ti, porque tú estás en Cristo. No se trata de si das la talla o no. Su gracia te empodera para vivir una vida cristiana en victoria. Su gracia te empodera para que puedas vencer cualquier cosa que en tus propias fuerzas no puedes. Gloria a Dios. Déjame decirte que Dios te ama, se interesa por ti, quiere obrar en tu vida. Él es un Padre amoroso. Lo que tú no logras por tus propios medios, Él te va a ayudar por el poder de su Espíritu Santo para que tú salgas adelante. Él sabe lo que tú vives, Él sabe lo que tú atraviesas, Él sabe lo que tú estás enfrentando, Él sabe lo que tú puedes estar sufriendo, y Él no quiere que eso siga ocurriendo en tu vida, porque tú eres su hijo amado y se goza en ti. Jesús nos mostró al Padre. Él vino a revelarnos este Dios. Tal vez tu Dios religioso no te lo permite aceptar. Como decía Pascal, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y el hombre le devolvió el favor y creó a su propio Dios a su imagen y semejanza. Si tú crees que tu Dios es un Dios malo, es porque eso es lo que tú tienes dentro de ti. Hola. Si tú crees que Dios es un intolerante, es porque tú eres un intolerante. Y esa es la imagen que tú tienes de Dios. Si tú crees que Dios está atrás de ti para perseguirte y castigar, es porque es lo que tú crees dentro de ti. Yo te animo que comiences a evaluar profundamente cuáles son tus valores, cuáles son tus creencias en lo más profundo de tu ser, y comiences a renovar tu mente con la palabra de Dios, y comiences a dejar que surja de las páginas del Nuevo Testamento el verdadero Jesús que nos reveló al Padre.
a un Dios de amor. Y comiences a caminar con esa certeza, esa confianza, esa seguridad de que Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Tenga cuidado, Pastor César, ¿ah? No, ya no me está gustando esto porque te está yendo por la borda con esto del amor de Dios. No hay que exagerar. Dios es amor, pero también es justicia. Sí, pues por eso hemos sido justificados en Cristo Jesús, gratuitamente. No por tus obras ni por tus méritos, sino por lo que Él hizo. No, pero no se puede extender mucho esto en el amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Dios no tiene bondad, Dios es bueno. Si Dios deja de amar y deja de ser bueno, deja de ser Dios. Es su naturaleza, Él es que no son atributos, Él es amor. Él no tiene bondad, Él es bueno. Aleluya. Y lo es todo el tiempo porque Él no puede dejar de ser. Yo sé que de repente estás haciendo cortocircuito ahí dentro de ti, tus chips están sobrecargándose, porque tu idea aún sigue siendo de ciertas reglas, ciertas normas. Yo estoy diciendo que vivas desordenadamente. El Espíritu Santo dentro de ti, si lo oyes, no te va a dejar vivir desordenadamente, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Si amas a alguien, no le vas a robar. Si se va al baño y deja su celular, tú no vas a decir, gracias Dios por ahí, se lo tiras. No. ¿Estamos o no? Si amas a alguien, no le vas a mentir. ¿Estamos o no? Si amas a alguien, no vas a hacer cosas que dañen a la persona. Cuando tú amas, no quieres dañar a nadie. Quieres bendecir simplemente. Y el Dios de amor que está dentro de nosotros, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, Él va a manifestarse y va a hacer que puedas vivir con las demás personas. Este mundo sería un mundo mejor. Yo estoy de acuerdo con John Lennon. Imagine un mundo sin religión, sin fronteras, sin odios, sin racismos. Hola. Yo también estoy de acuerdo con John Lennon. No, Pastor, John Lennon se ha ido al infierno. ¿Qué sabes tú? ¿A dónde se ha ido? ¿Eres tú su juez? ¿Ejecutador? ¿Condenador? No. Es mi deseo que cuando partamos de este mundo y llegues al cielo, convulsiones del shock. ¿Qué tú estás acá? ¿Tú también? Compadre. Convulsiones. Los ángeles se tienen que imponer más. Tranquilo, sí. Pero ¿cómo lo logró? Si nunca se congregó, nunca diezmó, nunca ofrendó, era un caradura, era esto, ¿cómo? Dios es más grande que tu estrecha mente religiosa y condenadora. Hola. Su amor es más grande. ¿Cómo sabes tú cómo trata a Dios con las personas? Antes, cuando era yo un imbécil y no iluminado, yo decía que si alguien se suicidaba se iba al infierno. Ahora yo no creo eso. Yo no creo eso. Antes, cuando era tonto también, para no choquearlos con lo imbécil, ¿no? Pero son sinónimos. Yo creía que uno perdía su salvación. Yo no creo que ahora pierde su salvación. Porque ¿cómo voy a perder algo que yo nunca fui capaz de ganar? Si yo soy salvo por gracia, por haber sido justificado gratuitamente por Cristo Jesús, si no hice nada para ser justificado, tan solo creer, ¿cómo puedo hacer algo para perder lo que yo nunca pude ganar? Además, la Biblia dice que hemos sido renacidos con una simiente incorruptible por la palabra de Cristo, por Cristo Jesús. Su simiente es incorruptible. Pero pastor, hay un montón de gente que se ha apartado. No has visto el final de su historia. Tú no has visto lo que Dios puede estar haciendo. Comienza a amar y deja de ser religioso. Deja que Jesús te revele al Padre y comienza a afirmarte y a afincarte y a arraigarte en el amor de Dios, y comenzarás a vivir sin miedo. Comenzarás a vivir sin temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, pero Dios no te va a castigar, porque Jesús ya lo hizo todo. ¿Cuántos se gozan por eso?
Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias porque Jesús nos revela al Padre. Aleluya. Un Dios que nos ama, que se interesa por nosotros, que quiere obrar en nuestras vidas. Gracias, Señor. Es mi oración que tú te reveles a cada uno de tus hijos e hijas que están acá y les muestres cuán preciosos son para ti, cuánto tú te interesas en sus vidas, cuánto tú quieres obrar, cuánto tú los quieres sanos, cuánto tú los quieres prosperados, cuánto tú quieres que tengan un hogar feliz, cuánto quieres que sean personas con una identidad y una seguridad y una confianza, en vez de vivir inseguros, temerosos y pensando que siempre estás tras de ellos para castigarlos, sino que comiencen a arraigarse en tu amor, en la confianza, en la seguridad que solamente viene por haber creído en ti, Jesús. Bendice a cada persona. Tal vez hay gente acá esta mañana, o tal vez hay gente que está viendo este video que aún no ha tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Yo no hablo de repetir una oración mágica y que ya chazam, eres salvo. No. Yo hablo de que tengas un encuentro personal, una intimidad con Él, porque Dios quiere tener intimidad contigo. Dios es un Dios de intimidad. Dios es un Dios de comunión. Dios está extendiendo una invitación a ti, en la cual Él quiere estar contigo, quiere compartir su vida contigo. Como mencioné en la primera reunión, hoy día las cosas han cambiado, ¿no? Yo cuando era adolescente, pues tú tenías que declararte a la chica, ¿no? Que te gustaba, que roche, ¿no? Pero tenías que declararte, ¿no? Ahora no, ahora salen más y se agarran, ¿no? Siguen agarrándose varias veces y ya son firmes, ¿no? Y ya no salen con otras personas y ya están firmes, conviven, o sí, por último se casan, ¿no? Salen a la primera nomás y agarran viaje. Son amigos con beneficios, sin beneficios, piñas sin beneficios, no sé cómo será. Pero antes tenías que declararte. Tenías que tener los pantalones bien puestos y arriesgarte a que te digan no, te declaraba. Bueno, Jesús lo que está haciendo ahora, se te está declarando en esta invitación. Él quiere compartir su vida contigo. Él quiere invitarte a que le abras tu corazón y Él pueda ser tu Señor y Salvador, y lo único que puede hacer contigo es bendecirte con todo aquello que Él ya ha provisto a través de su sacrificio. Si tú estás aquí esta mañana, puedes aceptarlo, puedes aceptar su invitación, su invitación a que quiere ser parte de tu vida. Se te está declarando. La Biblia habla de la relación del esposo al esposo y asemeja esa relación con Cristo y la iglesia. O el cantar de los cantares en el Antiguo Testamento, la relación de Dios con su pueblo, Israel. Dios quiere tener esa relación íntima contigo. Dices que puedas decir, yo soy de mi amado y Él es mío. Que me bese con los besos de su boca. Habla de intimidad. Yo no hablo de religión, de un concepto mental. Yo hablo de que tú tengas una relación íntima. Él quiere entrar en tu vida. Él quiere tener una relación contigo, y lo único que quiere hacer contigo es bendecirte y darte lo que Él ya te ha provisto, porque Él te ama. Si tú quieres esta mañana, únete al resto de personas que vamos a hacer esta oración para acompañarte, y ábrele tu corazón y dile: Señor, yo recibo tu propuesta, yo te acepto, quiero ser uno contigo. ¿Estás viendo este video? Hazlo y Él va a venir a tu vida. Repitan conmigo: Dios, reconozco mi necesidad de ti. Por eso ahora invoco tu nombre. Jesús, te confieso como mi Señor. Te recibo como mi Salvador. Te digo sí a tu ofrecimiento. Quiero vivir contigo. Quiero tener intimidad contigo. Quiero tu vida en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez,